Bien. Bueno, vamos a iniciar la clase con la materia en donde habíamos quedado. Y bueno, creo que esto ya lo habíamos visto, solo que yo copié páginas. Y habíamos quedado por acá, que ya habíamos visto una pequeña introducción de lo que eran las series de potencias. Ahora vamos a empezar a, a ver lo que es la convergencia, ¿verdad? En estos casos. Entonces, con este teorema que va a ser muy importante, este y el que sigue, ¿verdad? Que es con respecto al radio de convergencia. ¿Ok? Entonces, cualquier serie de potencias, recordemos, ¿verdad? Como era la serie de potencias, era una especie de función, ¿verdad? Por acá adentro había una X, ¿verdad? La serie depende de X. Entonces, cada una de estas series de potencias tiene un radio de convergencia R, el cual es, y por acá hay tres casos. Vamos a hacer esos tres casos y con dibujitos para que, como más claro. Vamos a ver dónde hago el dibujo, sí, por aquí. Ok, el primer caso dice que si R es igual a cero, entonces la serie converge solo en su centro, o sea, solo en el valor de A. Entonces, vamos a hacer ese primer caso. Entonces, nosotros tenemos por acá todo el eje X, ¿verdad? Donde va a estar el radio de convergencia. Y por acá está el valor de A, que es el centro. Entonces, para este valor, la serie va a converger, ¿ok? Y para lo demás, o sea, el resto de expresiones, por ejemplo, todo esto que está por acá y todo esto que está por acá, todo eso pues va a diverger, ¿ok? Este radio de convergencia ahorita vamos a ver cómo obtenerlo, ¿verdad? Pero ahorita por los momentos estamos verificando estos casos, ¿verdad? Entonces, si R es igual a cero, el radio de convergencia es igual a cero, entonces solo va a converger para el centro. Vamos a ver qué sigue por acá. El segundo caso es cuando R es mayor que cero. Y por ahí tenemos, pues, dos subcasos. R mayor que cero. Entonces, si R mayor que cero, van a ocurrir dos cosas. Esta expresión que está por acá, ahorita vamos a desarrollar un poco. Recuerden que era X menos A que se encuentra entre menos R y R. Este, este valor sería convergente. Ok, ahí tendríamos una geométrica o tendríamos un valor que se comporta bien, ¿verdad? Y si X menos A es mayor que R, entonces esta expresión es divergente. Vamos a ver esto en un dibujo, porque así cuesta entenderlo un poco. Creemos que con un dibujo no, pues no cuesta. Tenemos de nuevo por acá el eje X. Entonces, si nosotros tenemos por acá el centro, entonces para la izquierda y para la derecha va a estar ese valor
de R, va a ser el radio de convergencia, ¿verdad? A la izquierda. Vamos a ponerlo mejor por acá A menos R y por acá, vamos a ver. Recuerden que X menos A, ¿verdad? Menor que R. Esto que está por acá es lo mismo que, quitando los valores absolutos, esto que está por acá. Y entonces, por así decirlo, el X se encuentra entre A menos R y A más R, ¿verdad? Que son esos valores que están por ahí abajo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir este caso B? Está por acá. Ese caso B, lo que me dice, a ver, ese caso B, vamos a poner la convergencia, tal vez en otro color. Sí. Me dice que de acá, ¿verdad? Hasta acá, esta expresión converge. ¿Ok? Y cuando estamos fuera de este intervalo de convergencia, entonces lo demás pues va a diverger. Entonces, cuando R es igual, es mayor que cero, necesitamos que el radio se encuentre entre estos valores, ¿ok? Para que converja. No agreguemos página. Decía que alcanza. Y el caso C, entonces, cuando R es igual a infinito, pues vamos a tener de nuevo el eje X. Por aquí tenemos el centro. Y como R es infinito, quiere decir que va a converger pues para todo para todo el eje. ¿Sí? Entonces, esos son los tres casos que vamos a utilizar en esto del radio de convergencia. De nuevo, ¿verdad? El radio de convergencia es ese intervalo donde esta expresión pues converge. Lo que está fuera de esa expresión, pues o de ese intervalo va a diverger. Y para eso tenemos estos tres casos. Entonces vean que en el primer caso diverge para casi que todo menos en el centro, ¿verdad? Cuando R es igual a cero. Converge únicamente en el centro. Cuando R es mayor que cero, va a converger en este intervalo entre A menos R y A más R. Fuera de eso, pues, diverge. Y en el caso C, va a converger cuando, bueno, cuando R es infinito, va a converger en todo el eje X. Ahora, vean que hemos estado hablando del radio de convergencia, ¿verdad? Y aún no sabemos cómo calcularlo. Ese R lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, para la serie de potencias que tenemos por acá, como la que hemos venido analizando, el radio de convergencia es igual a esta formulita que está por acá. R es igual a 1 sobre L. Y ahora, ¿quién es ese L? Vean que ese L es algo que nosotros ya conocemos. ¿Ok? Este L se tiene ya sea con el criterio de la razón, que ya habíamos visto, ahora voy a ponerlo por acá tal vez, o se puede obtener con el criterio de la raíz. ¿Cuál utilizar? Pues a conveniencia, ¿verdad?
Recuerden que si teníamos muchas potencias de n, entonces utilizábamos el de la raíz. Si teníamos factoriales, utilizábamos pues el de la razón. Entonces por ahí hay que jugar un poco con eso. Entonces el valor que obtengamos ahí en el límite, pues venimos y lo colocamos acá y con eso obtenemos ese radio de convergencia. Y por acá abajo se resume de nuevo lo que acabamos de ver, los tres casos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿en qué consisten los ejercicios como estos? Pues en el examen casi que es muy usual que venga, ¿verdad? Entonces es muy probable que tenga que determinar algo como eso. Los ejercicios son algo como es. Ustedes les dan una serie de potencias y pues a esa serie de potencias ustedes tienen que obtener el radio de convergencia, o sea, para qué valores de X esta serie converge. Para eso ustedes necesitan pues el L, ¿verdad? Que es el límite, lo obtienen con el criterio de la razón, el criterio de la raíz. Vean que, importante esto, ¿verdad? A sub n, ¿ok? A sub n, recuerden que era el coeficiente general de la serie de potencia. La expresión y es este que aparece por acá. O sea, esto lo que depende de n, pero lo que no está dentro de este factor, ¿verdad? Ok, entonces ustedes en este tipo de ejercicios deben identificar, pues, quién es el coeficiente general, que en este caso sería 1/2 a la n. Ese es mi a sub n, ¿verdad? Yo sé que el centro es -5 y entonces con eso, pues, hay que ir jugando un poco. Entonces, ¿verdad? Radio de convergencia, los tres casos que existen, ya gráficamente. Luego, ¿cómo obtengo ese radio de convergencia? Pues 1/L. ¿Y quién es L? Pues estos límites, ¿verdad? Puedo utilizar cualquiera de los dos, o el que llegue más fácil a la solución. De hecho, van a llegar al mismo resultado siempre, acá. Nada más que a veces hay un método que se va a complicar más que el otro, pues para que lo tengan en cuenta por ahí. Y bueno, vamos a ver este ejemplo que está por acá. Vamos a analizarlo un poco. Entonces, lo primero en estos ejemplos es obtener el coeficiente general a sub n. Como les digo, en este caso sería 1/2 a la n. ¿Ok? Ya cuando ustedes identifiquen el coeficiente general, voy a poner por acá el centro, no hay problema. Puede que el centro es -5, ¿verdad? Recuerden que aquí es doble menos y necesitamos que siga esta estructura. Entonces es menos menos 5. Es -5 y con esto puedo pues continuar y decir, pues ahora yo necesito el valor de L, ¿verdad? Porque necesito el intervalo de convergencia. ¿Cómo obtengo el valor de L en este caso? Como les digo, esto es a conveniencia o es a ojo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos una potencia n, entonces lo más sencillo es aplicar el criterio de la raíz. Entonces, para obtener el valor de L vamos a utilizar el criterio de la raíz. Está por acá. Ok, recuerden que esto es en valor absoluto, ¿verdad? Pero el valor absoluto lo que hace básicamente es eliminar los términos alternantes, ¿ok? El -1 a la n que ustedes pues, lleguen a ver por ahí, se va a cancelar. En este caso el valor absoluto pues no me dice mucho.
Entonces por acá vean que tengo esta expresión. Ustedes pueden separar la raíz enésima, tanto en el numerador como el denominador. Pero ustedes bien saben que eh, 1 elevado a cualquier cosa, o a la raíz de cualquier cosa, de uno. Si la raíz con índice de cualquier cosa de uno siempre va a ser uno, ¿verdad? Entonces esto que está por acá va a dar límite de n cuando tiende a infinito de uno sobre, y por acá pues este n con esta potencia se va a cancelar. Nada, recuerden que eso es como, si lo han visto, era como hemos tenido puras clases virtuales, eso es lo mismo que esto, ¿verdad? Si yo tengo una raíz, número como otro inicio, una raíz cúbica y por ahí una potencia 3 entre ellos se van a cancelar y va a dar el resultado de 2. ¿Ok? Por acá entonces un medio, y ya este límite pues no depende de, la expresión no depende de n, entonces esto da un medio. ¿Ok? Entonces vean que tal vez acá no lo puse desde un inicio, pero eso que yo estoy calculando es el valor de L. ¿Ok? Entonces L me dio un medio. Eso es lo primero. Cuando yo tengo el L, entonces tengo que venir y pues ahora encontrar el radio de convergencia. Poner ahí tal vez radio de convergencia. El radio de convergencia. Sencillo, ¿verdad? Lo más difícil era obtener pues el L. Entonces, R va a ser igual a 1 sobre L. O sea, R va a ser igual a 1 sobre un medio. Y R va a ser entonces igual a 2. ¿Ok? Entonces un R igual a 2. Entonces, como tenemos un R mayor que cero, estamos en este caso B. ¿Ok? Tenemos este caso por acá. De hecho, voy a copiarlo y vamos a moverlo para que vean lo que está pasando. Aunque no es necesario, como les digo, el gráfico es para entender un poco cómo se ve eso. Entonces, noten que en este caso el A que habíamos obtenido tenía un valor de -3 si no me equivoco. Creo que era -5 más bien. -5, ¿verdad? Entonces, ¿para qué intervalo esto converge? A menos R, o sea, valor de A es -5, menos R, ¿verdad? -2. Esto es -7. Y luego, el valor de A, que en este caso es -5, más el valor del R. Entonces, en este caso, esto sería -3. Entonces, observen, esta serie de potencias teníamos en un inicio, converge únicamente en este intervalito, entre -7 y -3. Para los demás valores va a diverger. Ahora, algo importante en estos ejercicios es analizar los extremos. Bueno, por aquí vamos a poner intervalo de convergencia, -7, -3. Ok, algo importante acá es pues analizar los extremos. ¿Por qué los extremos? Porque yo no, los extremos siempre son problemáticos, ¿verdad? Cuando obtenemos el radio de convergencia. Entonces, yo no sé si esto va abierto o va cerrado.
igual a este valor de -3. Entonces yo tengo que analizar cada uno de ellos de manera individual en la serie de potencias. ¿Ok? Vean que este ejercicio son largos, sí, pero creo que son bastante manejables. Deben tener bastantes puntos en el examen, entonces, para que los estudien, analizar los extremos de I. Entonces, empecemos con x igual a -7. ¿Ok? Vean que este intervalo también se puede ver como los x que pertenecen, ¿ok?, a ese intervalo, ¿la recuerden? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con x igual a -7. Entonces, lo que debemos analizar en este caso es la serie de potencias. Voy a volver a escribir la original. Serie de potencias es esta, ¿verdad? Y entonces yo tengo que analizar este caso específico. O sea, cuando la serie de potencias está evaluada en -7. Entonces, por aquí sería -7 más 5 sobre 2 a la n. Ok, entonces, vamos a simplificar un poco. Por acá va a quedar -2 a la n sobre 2 a la n. Noten por acá, ¿verdad? Esto. Vamos cambiando el x por el -7 únicamente. Ahora tal vez por acá una nota, ¿verdad? -2 a la n. Cuando yo tengo el menos que está dentro de la expresión que está elevada a la n, usualmente eso hay que separarlo en -1 a la n por 2 a la n. ¿Ok? Es una igualdad por ahí. Nosotros podemos hacer eso por propiedad de las potencias. ¿Ok? Únicamente, como les digo, estoy uniendo pues esa expresión que es constante, ¿verdad? -1 y 2 en una sola potencia de n. Entonces hago esa separación por ahí. Entonces tengo por acá -1 a la n, 2 a la n, 2 a la n, y esto es -1 a la n. Observen que cuando yo evalúo una serie de potencias, ¿verdad? En algún valor de x constante, yo lo que obtengo acá es una serie numérica, ¿ok? Esa es la diferencia entre serie de potencias. En serie de potencias yo tengo que hallar esos valores de x donde esta serie pues converge. Y si yo analizo un valor específico de x, llego a una serie numérica. Entonces vean que hay muchas series pues numéricas, ¿verdad? Yo puedo evaluar esto en 0, puedo evaluar en 10, puedo evaluarlo en 20 y verificar el comportamiento. Obviamente esto va a converger pues para este intervalo. Si yo coloco algo por acá o algo por acá, esto siempre va a converger, sí o sí. Pero yo aquí necesito pues analizar los extremos porque son problemáticos. Entonces noten que estoy llegando a esta serie. Y entonces acá ustedes tienen que preguntarse, ¿será que esta serie numérica converge o diverge? Pues ustedes tienen que analizarlo con todos los criterios que nosotros ya vimos en series numéricas. Y acá tal vez como dato los métodos más usuales que van a ver por acá, ¿verdad? Aunque puede verse cualquiera.
Los métodos más usuales para analizar series numéricas por acá, ¿verdad? Van a ser el de la condición necesaria, ¿verdad? Esto es muy usual que aparezca por ahí. ¿Cuál otro? Creo que vi. Ah, ok, sí, ya me acordé. Leibniz, porque van a salir muchas alternadas. Y creo que estos, ¿verdad? Luego, como les digo, pueden aparecer criterios de comparación, criterios al límite, entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, funciona, pues, aplicar el de la condición necesaria. O inclusive no es ni necesario, ¿verdad? Uno simplemente acá puede, pues, ver que esta serie está por acá, va a estar alternando entre dos valores, ¿verdad? Entre -1 y 1, y esto nunca va a converger, ¿verdad? Nunca vamos a tener por ahí una convergencia. Entonces, por aquí esto va a diverger. Pero como les digo, ustedes pueden por acá justificarlo. Vamos a justificarlo un poco. Entonces, noten que en estos ejercicios, pues, tienen que volver a retomar todo lo que ya conocen. Entonces, por eso a veces se suele, pues, complicar un poco. Un momento, porque estoy buscando algo. Ah, ok, entonces, como les digo, pueden utilizar condición necesaria, pueden utilizar Leibniz, que les funciona, o pueden utilizar, pues, algún otro criterio. Vean que en este caso, si ustedes recuerdan bien, esto lo vimos en la clase virtual, cuando tenemos esta expresión, ¿verdad? Esto es una serie geométrica, ¿ok? En este caso, pues, tenemos una serie geométrica, ¿verdad? Y vean que el valor de lo que está aquí adentro, ¿verdad? Por así decirlo, el X, vamos a poner otro numerito porque luego nos enredamos con el X de la serie de potencias. Vamos a poner por acá un R. Noten que ese R que está dentro del valor absoluto tiene que estar entre -1 y 1, ¿ok? Si no está entre -1 y 1, pues la serie geométrica va a diverger. Y vean que en este caso, pues yo tengo con R igual a 1, ¿ok? Pueden verlo como -1. Entonces, como R es igual a -1, que no está acá dentro de ese intervalo de convergencia, que así está definida, digamos, la serie geométrica, ¿verdad? La serie numérica y geométrica. Entonces, esta expresión, pues, diverge, ¿ok? Entonces, por serie geométrica lo analizamos. Yo les mencioné esto acá, ¿verdad? Pero ni lo utilizamos ahorita. Bueno, ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, como S evalúa en -7, al final la serie diverge, entonces este intervalo se va a quedar
abierto por acá, ¿ok? Y se va a mantener abierto. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con x igual a -3, que es el intervalo superior. Entonces lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer pues exactamente lo mismo que hicimos acá. ¿Ok? Entonces vamos a analizar en, o evaluar la serie de potencias en -3. Entonces por aquí adentro me quedaría 2 a la n, ¿verdad? Entre 2 a la n. Esto sería entonces, esta serie. Daría 1, ¿verdad? Vean que pues son sencillos, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poco justificar, ¿verdad? Esto de nuevo, ¿verdad? Esto pueden verlo como 1 a la n, es una serie geométrica, o pueden analizar el límite de n cuando tiene infinito de lo que está dentro de la serie. Y como este límite da 1, que es distinto de cero, por el criterio de necesaria, ¿verdad? Esto va a diverger. Ok, recuerda que el criterio de condición necesaria era para determinar si la serie diverge, ¿ok? Ustedes analizan el límite de lo que está dentro de la serie y si ese límite les da algo distinto de cero, entonces esa serie diverge, ¿ok? Por ahí para que lo tengan en cuenta y para que vean cómo era el análisis, pues, de este ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos la respuesta acá? Poner la respuesta aquí para no trabajo. Intervalo de convergencia sería en este caso, entonces, -7, -3. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Vamos a volver a hacer un ejercicio allá abajo, un poco más complicado, pero vean que es pura fórmula hasta cierto punto. Y luego tal vez lo que es un poco más analítico en estos ejercicios son analizar los extremos, ¿verdad? A veces, pues determinar si los extremos incluyen o no puede llegar a ser complicado. Entonces vamos a hacer este ejercicio para practicar un poco más esto. Hay muchos ejercicios de estos, porque como les digo, en exámenes es muy común que este tipo de ejemplos venga. Y entonces en este caso vamos a analizar este, que este tiene un error por acá. Esto acá no es 2 a la n, sino que bueno, es 2 a la n, ¿verdad? No por n, sino el ejercicio nunca da. Igual voy a escribir abajo la serie para que vean cómo es la original. Por aquí es 2 a la n, ¿verdad? Listo, este es el ejercicio. Entonces, lo primero es, recuerden, identificar a sub n. Pero antes de eso, acá tenemos pues un inconveniente. Si ustedes recuerdan, una serie de potencias
era de la forma, aquí la tengo, ¿verdad? Serie de potencias es de la forma a sub n, coeficiente general, por x menos a la n. ¿Ok? Si hay algo que acompaña al x, pues tenemos que quitarlo, ¿verdad? De alguna manera. Ya lo hemos visto previamente. Entonces, en este caso necesito que este x esté completamente solo y por así decirlo, tengo que sacar un menos 3 a factor común forzado. Vamos a empezar a trabajar inicialmente con la serie. ¿Sí? Vamos a llamarla tal vez Sx, ¿verdad? Y ahora vamos a evaluar los extremos. Entonces, por acá voy a extraer un menos 3 a factor común forzado. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Me queda, pues, el x, ¿verdad? Saca el menos 3. Me queda menos 2 tercios. ¿Ok? Invertí estos elementos, ¿verdad? Los invertí para que me quedara el x de primero. Y como saqué un menos 3 a factor común, entonces, como este estaba positivo, se volvió, pues, negativo. Y todo esto, ¿verdad? Absolutamente todo sale a la n. Aquí estoy trabajando aquí adentro. Ok, entonces yo puedo esto separarlo o puedo distribuir este n, ¿verdad? En ambas expresiones por la misma propiedad que vimos antes. Entonces por acá tendríamos 3 a la n y luego x menos 2 tercios a la n. Entonces podemos reordenar un poco esta expresión. Podemos poner por acá, vamos a hacer más grande, no me alcanza. En el numerador 3 a la n, ¿verdad? Por n a la n, sobre 2 a la n más 1 a la n, y el término de la serie de potencias sería x menos 2 tercios. Entonces ya tengo ya todo bonito, ¿verdad? Tengo la serie de potencias sin, con el x solo por ahí. Y entonces acá lo que seguía, recuerden, es analizar pues el radio de convergencia, pero para el radio de convergencia necesito el valor de L, el valor del límite. Vean que, como les digo, no se maltraten, ¿verdad? Traten de pensar un poco qué método utilizar, ya sea el criterio de la razón o el de la raíz para obtener el valor de L. Vean que aquí en este caso tenemos puras potencias de n, ¿verdad? Que si yo vengo y aplico el criterio de la raíz, pues todas esas n, ¿verdad? Que marqué ahí se van a cancelar y me va a quedar algo, pues, decente, ¿verdad? Si ustedes utilizan el criterio de la razón, todas las n, ¿verdad? Que voy a marcar por acá, tienen que cambiarla por n más 1 y hacer el cociente a sub n más 1 entre a sub n. Y bueno, se les hace un bicho bien raro ahí y puede que no les dé el resultado. A como puede que les dé, pero como puede que no les dé y que se compliquen, ¿verdad? Vamos a obtener L. En este caso, pues la manera de obtener L sería analizando. Profe, disculpe, ¿a eso no le falta un menos uno n? ¿O es algo que no sé? ¿Seguro? Porque usted Eh, sacó factor común menos tres. sí, sí, gracias. Yo lo voy a corregir por acá. Como eso nunca me afecta, entonces por ahí me lo volé, ¿verdad? Si aquí tengo menos 3, entonces aquí era menos 3 a la n. Gracias. Y entonces, como por ahí es un menos 3 a la n, entonces por acá va a estar.
la expresión alterna. Sí, ¿verdad que me dijo? Pues si no hubiéramos tenido que volver a hacer todo. Por acá el recordatorio, ¿verdad? Menos 3 a la n es igual a menos 1 a la n por 3 a la n. Nada más. Listo, muchas gracias. Ok, entonces continuamos con el límite, ¿verdad? Necesitamos obtener esto y para eso pues necesito encontrar quién es a sub n. En este caso a sub n sería toda esta expresión. ¿Ok? A sub n. Entonces yo voy a colocar todo eso dentro de la raíz. Y aquí una raíz bien gigante. Va a ir el menos 1 a la n. Luego va a estar 3 a la n. Listo, ¿verdad? Y vean que aquí tenemos únicamente pues puros factores, ¿verdad? Todo se está multiplicando, todo se está dividiendo. Entonces, lo que va a pasar es que todo se va a pues cancelar, ¿verdad? Todas las potencias de n. Vean que ese valor absoluto, como les mencioné anteriormente, lo que hace es quitarme de encima este menos 1 a la n. ¿Ok? Recuerden que el menos 1 a la n es ya sea positivo o negativo, pero el valor absoluto pues me lo va a volver siempre positivo y voy a obtener por aquí, por así decirlo, uno nada más. Pero ese uno no se suele colocar, ¿verdad? Entonces tengo por el momento esta raíz. Entonces de nuevo, ¿verdad? Ustedes vienen y tachan la raíz con este n, con este n, con este n, con este n. Todo lo que tenga potencia n se cancela con la raíz. Y si hay alguna otra expresión, ¿verdad? Por ejemplo, que hubiera aquí un n solo, entonces aquí quedaría, por ejemplo, todo lo demás, ¿verdad? Sin la potencia n, pero aquí esto otro, ¿verdad? Raíz de n con raíz enésima de n, para que lo tengan por ahí en cuenta. Porque recuerden que en el fondo uno lo que hace es distribuir esa raíz con cada uno de los elementos, ¿verdad? Eso es la manera formal de hacerlo, ¿ok? Pero para ahorrarnos pasos, nosotros pues simplemente lo cancelamos. Entonces, ¿cómo va quedando este límite? Pues va quedando de la siguiente manera. Queda acá por acá 3, queda por acá n, en el denominador queda 2, por acá n más, ¿ok? Y cuando ustedes llegan a este paso, pues ya este límite es bastante sencillo, ¿verdad? Vean que tiene el mismo grado en el numerador y el denominador. Entonces, mi límite sería 3 medios, ¿ok? Entonces, este que obtuvimos por acá es el valor de L, ¿ok? Vean acá L, sería 3 medios. Ahora, para hablar de convergencia, pues facilísimo, ¿verdad? R es igual a 1 sobre L, entonces sería 1 sobre 3 medios, y entonces esto sería 2 tercios. Ese es mi valor de R, ¿verdad? No sé si por acá venía. Sí, ¿verdad? R es 2 tercios. Perfecto.
Ahora tengo que analizar el intervalo de convergencia. ¿Verdad? Eso es lo que continuaría. Entonces recuerden que por fórmula, ¿verdad? Estamos en el caso B, estamos en este mismo caso porque R es mayor que cero. ¿Está el caso? Estamos en este caso. Entonces ustedes por fórmula simplemente pueden hacer menos o el valor de A, ¿verdad? Menos el valor de R y luego el valor de A más el valor de R. Es la forma que pueden analizarlo. Entonces, por acá, no alcanza, voy a atraparlo por acá. Tenemos que en este caso estos valores van a cambiar. Entonces, el centro, en este caso, creo que nunca lo obtuvimos, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá. El centro, ¿verdad? Es 2 tercios. Entonces, por aquí voy a tener a 2 tercios. Por aquí, al lado izquierdo, ¿verdad? Voy a poner el 2 tercios menos el valor de R, ¿me recuerdo? Valor de A menos R, entonces aquí sería cero. Y luego por acá sería el valor de A más el valor de R, que en este caso sería pues 2 tercios, o sea, 4 tercios. ¿Ok? ¿Cómo era esto por fórmula? Pues por fórmula simplemente es I es igual A menos R y A más R. ¿Ok? Que si ustedes hacen A menos R y A más R, pues obtienen 0 y 4 tercios. Este sería entonces el intervalo de convergencia. ¿Ok? ¿Qué sigue después de hacer esto? Pues obtener o analizar los extremos para verificar si los incluimos o no. Entonces vamos a analizar los extremos. En este caso tendríamos que analizar en x igual a cero primero, ¿verdad? El extremo izquierdo. Entonces debemos, pues, obtener, recuerden, voy a poner por acá quién era ese de x. Voy a copiarlo. Podemos utilizar la original, ¿verdad? No es necesario utilizar la simplificada, aunque también pueden utilizar la simplificada, pero con la original, estaría bien. Entonces tenemos esto por acá. Entonces debemos evaluar en cero la serie de potencias.
Entonces aquí sería pues únicamente 2 a la n. ¿Ok? Vean que como x es igual a cero, pues por ahí voy a obtener esa expresión. Entonces vean que si simplifica un poco esta serie de potencias, esto que está por acá se cancela con eso, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es cambiando el x por cero, ¿verdad? Entonces esto se cancela, pero eso solo aparece ahí el 2 a la n. Entonces aquí tendría n a la n sobre n más uno a la n. Y tendría esa expresión. Y luego por acá tengo esto. Y ven que esto puedo, pues, unirlo en una sola fracción, toda la n. De nuevo, por leyes de potencia, ¿verdad? Yo puedo distribuir esta n acá y puedo distribuirla por acá. Y entonces puedo llegar a lo mismo de arriba. ¿Ok? Y entonces, a esta serie yo tengo que determinar, pues, si converge o si diverge. Entonces, ¿cómo hacemos eso, verdad? A veces es donde acá se complica un poco el asunto. Pero no tanto, ¿verdad? Ya nosotros tenemos bastantes, pues, criterios para determinar si esa serie converge o diverge. Y uno de ellos, pues, es desarrollos generalizados, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan por ahí. Entonces, una manera de hacer esto es aplicar desarrollos, pero para aplicar desarrollos, pues tenemos que bajar este n en algún momento. ¿Ok? Otra opción que pueden realizar es aplicar L'Hopital. Pueden aplicar directamente por ahí, pues, L'Hopital. Y bueno, continuemos. Antes de aplicar desarrollos, pues vamos a realizar o sumar este cero que está por acá. Vamos a sumar un cero a conveniencia y ya vamos a ver por qué estamos sumando ese cero. Esto que está por acá me quedaría esta fracción, sería uno, ¿verdad? Separando las dos fracciones, menos, ahora, pues, esta otra fracción, menos uno, con n más 1. ¿Ok? Por ahí tenemos esto. ¿Ok? Y luego ustedes, pues, pueden analizar esto, como les digo. Aquí lo más formal es pasar esto a una integral, ¿verdad? Recuerden utilizar el criterio de la integral. Entonces convertirían toda esa expresión en una integral y luego lo analizan con L'Hopital, ¿verdad? Pero pueden hacer un poco de trampa aquí, ¿verdad? Pueden analizarlo, por ejemplo, tomando lo que está dentro de esta expresión y analizándolo sin la serie. Entonces vamos a decir que y es igual a, vamos a aplicar logaritmo a ambos lados, ustedes ya conocen, ¿verdad? Y por acá, voy a verlo ahorita porque vean algo. Ok, entonces por acá esto sería pues bajar el n, logaritmo de uno menos
uno sobre n más uno. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, pues acá yo estoy analizando esto al infinito, ¿verdad? Entonces, recuerden que uno tiene por acá un límite. ¿Ok? Y luego ya con esto, pues ustedes de aquí pueden aplicar desarrollos generalizados o desarrollo limitado, ¿verdad? Es lo que se conoce. ¿Por qué puedo aplicar ahí desarrollo limitado? Porque esto, recuerden, esto tiende a cero. Uno sobre n más uno tiende a cero, entonces puedo aplicar desarrollos. Tiende a cero, ¿verdad? Entonces, como puedo aplicar desarrollos, recuerden que lo voy a colocar por acá, el de logaritmos de uno menos x era menos x, si no me equivoco, por aquí lo tengo. Ajá, menos x al cuadrado sobre 2 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo puedo cambiar logaritmos de uno menos uno sobre n más uno, puedo cambiarlo por únicamente menos x. Entonces, el límite que teníamos previamente, por acá, ¿verdad? Tenía logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de, entonces eso lo voy a cambiar por menos uno sobre n más uno. Y por aquí puedo poner el x que igual no me va a afectar en mucho. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Tal vez para justificarlo mejor acá. Logaritmo de uno entre uno n más uno es similar a menos uno entre n más uno más o de uno entre n más uno. Bueno, por ahí. Y entonces, finalmente, esto sería distribuyendo esto más o de n entre n más uno. Y observen que, pues, este que está por acá tiende a menos uno y este tiende a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí sería o de uno, lo que queda aquí dentro de esta o, cuando evaluamos al infinito. Y entonces, este límite me está dando menos uno. Recuerden que inicialmente teníamos que el logaritmo de y es igual a menos uno. Y entonces mi valor de y es igual a e a la menos uno. Ahora, hagamos pues una recapitulación, ¿verdad? De lo que teníamos por acá. Yo desde un inicio estoy analizando si el cero, ¿verdad? Pues pertenece al intervalo de convergencia.
Y para eso, pues sustituí donde está la x0, ¿verdad? Luego empecé a simplificar un poco, coloqué esto dentro de todo en términos de potencias de n, sumé y resté por uno para que me quedara esta expresión para aplicar ahora desarrollos. Y luego acá analicé esto dentro de un límite. Ahora, ¿por qué estoy analizando esto dentro de un límite, verdad? Tal vez no lo dije desde un inicio, pero aquí yo estoy aplicando o estoy buscando aplicar el criterio de la condición necesaria, ¿ok? Entonces yo estoy analizando pues este límite que está por acá. Solo que yo aquí tal vez me brinqué un paso, ¿verdad? Que yo ya me hallé como a este límite que está dentro de la serie para poder bajar esa n, ¿verdad? Pero luego seguí con los pasos que ya conocemos, apliqué desarrollos, cambié ese logaritmo de uno menos uno entre n más uno por menos uno entre n más uno, ¿verdad? Nada más. Y llegué a esta expresión que es pues menos uno y al final y es igual a menos uno. Entonces noten que este valor, ¿verdad? Como es diferente de cero, por el criterio de la condición necesaria, la serie libere, ¿sí? Y listo. Como les digo, esta parte suele ser un poco más analítica, pero a veces, pues, está, no puede llegar a perderse. Vean que acá si ustedes quieren utilizar el criterio de la raíz, ¿verdad? Porque es válido desde acá, de este punto. Entonces alguno lo pensó o no. Uno perfectamente puede determinar la convergencia con el criterio de la raíz. El problema es que no sale, ¿ok? ¿Por qué no sale? Porque si ustedes aplican raíz, ¿verdad? Enésima, les queda por acá este límite únicamente, n entre n más uno y eso es uno. ¿Y qué pasaba cuando teníamos uno? Pues que no podíamos concluir la convergencia o divergencia. Igual le va a pasar con el criterio de la razón, les va a dar uno. Entonces aquí puede que con el criterio de Rabe pues funcione, solo que a veces el criterio de Rabe uno suele pues olvidarse de la fórmula, entonces ese sería el gran inconveniente. Y si no, digamos, si no funciona con ninguno de esos, como les digo, estas series suelen analizarse con los criterios que vimos antes el de la raíz y el de la razón, ¿verdad? Que en este caso fue el de la condición necesaria. ¿Ok? Entonces, ya con eso terminamos pues la parte de radio e intervalo de convergencia. Luego vamos a hacer más de práctica para, para manejar distintos casos. Y vamos ahora con cálculos de series de potencia. ¿Ok? Entonces, en los cálculos de series de potencia vamos a ver la derivación y vamos a ver la integración. ¿Ok? Van a ver que no es nada del otro mundo. Van a ver que simplemente aquí uno deriva e integra con respecto a X, solo que con ciertos cuidados, ¿verdad? Ok, entonces, sea esta serie de potencias, como hemos venido trabajando, por aquí ya nos dicen que posee radio de convergencia R y nos dicen que Fx
es la función a la que converge Sx. Ok, recuerden que ya habíamos visto que una serie se puede escribir como una función. ¿Ya? Por ejemplo, Euler a la x ya tiene una serie. Seno de x, esto se puede escribir como una serie. Entonces, cualquier expresión, o sea, una función puede escribirse como una serie, ¿verdad? Entonces, por acá me dicen que, y esta expresión es f de x, yo puedo venir y derivar esa expresión y obtener, pues, la derivada, ¿verdad? Veámoslo acá. Entonces, si yo tengo s de x igual a esta serie, ¿ok? Si yo tengo esto por acá, lo que hacemos para derivar únicamente es, pues, derivar lo que depende de x, que en este caso es esto, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, ahí tengo un factor elevado a un n que es constante. Entonces, simplemente lo que hago es bajar este n, o sea, yo lo bajo para acá, que es una constante, y luego resto uno por acá en el exponente. Como les digo, como uno ya sabe derivar de la forma más básica, ¿verdad? De la exponencial. De la exponencial no, sino cuando tenemos un x elevado a algún exponente ahí numérico. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que derivamos. No, porque, y como les digo, no tiene pues mucho chiste. A veces tal vez sí se complica un poco. Depende del ejercicio que les soliciten, ¿verdad? Porque a veces no es tan visual que uno tiene que derivar, pero ahí vamos a ir viendo distintos casos. Entonces vamos a trabajar ahora este ejemplo que viene por acá. Nada más para ver algo por acá. Ok, pues vamos a trabajar este ejemplo. De hecho, voy a colocarlo en colocarlo por acá. Y entonces el ejemplo dice, utilizando la serie geométrica, recuerden la serie geométrica, ¿verdad? Voy a anotarla por acá. Voy a anotarla de esta forma, nada más, para que no nos perdamos. Recuerden que la serie geométrica tiene esta expresión, ¿ok? Y recuerden que x debe estar entre -1 y 1, ¿ok? Esa es la serie geométrica. Entonces, utilizando la serie geométrica, dice acá derivarla dos veces para hallar el desarrollo en serie de potencias centrado en cero, ¿ok? De esta función, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué debemos realizar por acá? Pues debemos derivar esta expresión, ¿verdad? Creo que son dos o tres veces, para luego obtener pues, la expresión en serie de potencias. Pero como esto es una igualdad, ¿verdad? Si yo derivo al lado izquierdo, tengo que derivar también al lado derecho. Tengan mucho cuidado cuando hacen lo siguiente. Ustedes no pueden venir, ¿verdad? Porque he visto que suelen hacerlo. Ustedes no pueden venir y decir de yo ocupo uno entre uno menos x a la 3, entonces voy a elevar esto a la 3. Y elevan a la 3 aquí al lado derecho. Eso está malísimo, ¿verdad? Ustedes no pueden elevar a la 3 toda una serie de potencias, porque
no es correcto. ¿Ok? Y para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Eso estaría malísimo. Entonces, la manera de yo pasar de esto a esto otro de arriba, pues es derivando, ¿verdad? ¿Y por qué derivando? Porque yo voy a tener por acá que esto va a estar a la -1, digamos, yo lo paso para el numerador. Entonces yo bajo el -1, le resto 1 y así voy, ¿verdad? Vamos a empezar a realizar este ejercicio. Entonces vamos a empezar derivando a ambos lados. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 1 entre 1 menos x? Voy a calcular cada una de ellas por aparte. La derivada de esto sería 1 menos x a la -1, ¿verdad? Todavía no he derivado, simplemente lo estoy reescribiendo. Y entonces esta derivada sería bajo el -1, ¿verdad? Luego aquí me quedaría el mismo factor y luego aquí resto 1 y multiplico por -1. ¿Y por qué multiplico por -1? Porque por regla de la cadena, la derivada de -x es -1. Y entonces esto al final me va a quedar 1 menos x a la -2, que sería 1 entre 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Tengo por ahí esa primera derivada. Si hubieran querido hacerlo de otra forma, hubieran aplicado las reglas del cociente. También es válido, ¿verdad? La regla del cociente, ustedes derivan el numerador, que es 0, multiplican por el denominador, 0, luego sigue un menos, el numerador se mantiene, la derivada del denominador, que es -1, y en doble menos, les queda el numerador 1 y luego el valor del denominador al cuadrado. Entonces, depende de cómo se acomoden, pueden realizar cualquiera de las dos formas. Ahora, eso fue al lado izquierdo, vamos a derivar lo que está del lado derecho. X a la n, ¿verdad? Ok. Entonces debemos derivar esta expresión. ¿Y cómo se derivaría esto? Pues sencillo, ¿verdad? Por aquí sería baja en el n y aquí quedaría x e de -1. ¿Ok? Solo que aquí hay que tener cuidado con algo, ¿verdad? En las series de potencias, o en las series, bueno, sí, en este caso series de potencias, recuerden que lo que nosotros tenemos es una suma infinita, pues, de expresiones, ¿verdad? Una suma desde n igual a 0 hasta infinito de todos esos términos. Y entre ellos ahí se están sumando, se están sumando, se están sumando. Entonces, ¿qué pasa con el primer elemento de esta suma? Con n igual a 0. Entonces, desarrollemos preliminarmente esto para ver a ver qué tenemos por acá. Nosotros si desarrollamos esto sería el primer valor que sería 0, ¿verdad? X a la 0 - 1, más el segundo valor de n que sería 1 por x 1 - 1 más 2 x 2 - 1 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué está pasando con este primer valor? Vean que ese primer valor, pues, es 0, ¿verdad? Entonces, yo no puedo empezar esta serie en 0. Mi primer valor está dando 0, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero ya luego los valores que siguen a partir de 1, ya esto me da diferente de 0. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo aquí, al final, es
cero, o veámoslo de esta manera tal vez, cero x cero menos uno más la serie desde n igual a uno hasta infinito de esta expresión. ¿Ok? Entonces tengo que empezarla en uno, ¿verdad? Ese paso por ahí es clave porque a veces es muy común ver ejercicios, ¿verdad? Donde pasan de un índice n0 a n1 y uno dice, pero ¿qué hicieron acá? No entiendo. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿verdad? El primer elemento de la suma, pues se cancela, cero. Ok, entonces para que tengan esto en cuenta y también lo tengan en cuenta para otros casos que vamos a ver después cuando tengamos que cambiar esos índices. Y bueno, por ahí tengo ya entonces que voy a hacer una recapitulación. Tenemos entonces uno entre uno menos x al cuadrado igual a, por aquí tendríamos que colocar la expresión que acabamos de encontrar. ¿Ok? Pero vean que aún no he pues, llegado a la solución del ejercicio. Necesito volver a derivar para tener aquí el elemento a la 3. Entonces, en este caso vamos a hacerlo un poco más directo y vamos a aplicar la regla del cociente para derivar lo que está a la izquierda para que vean cómo es. La regla del cociente sería derivar, no te lo puedo volver a derivar. Entonces, por acá tendríamos el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, ¿verdad? Que sería por menos uno y todo esto entre uno menos x a la 4. Esa es la regla del cociente, ¿verdad? Y la derivada de lo que está a la derecha sería entonces de por acá n, ¿verdad? Bajo el n menos uno. Recuerden, tengo que bajar esto. Tengo que derivar con respecto a x. Entonces aquí me quedaría x n menos 2, restándole uno al exponente. ¿Ok? Entonces para que tengan en cuenta eso por ahí. Bueno, simplificando un poco al lado izquierdo, se va a cancelar. Y entonces me va a quedar 2 positivo, ¿verdad? Porque aquí tengo doble menos, de uno menos x, entre uno menos x a la 4. Y entonces esto puedo mantenerlo por el momento. Y entonces por acá se cancela uno de estos con uno de estos. Me queda 2 sobre uno menos x a la 3. Y por acá tengo que recordar lo siguiente, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí de manera preliminar. De nuevo, hay que desarrollar un poco la suma, a ver si el primer elemento, el primer término en uno, se anula. Y vean que este es el caso, ¿verdad? Yo si desarrollo esto, aquí tendría uno, uno menos uno, x, uno menos 2. Luego el segundo valor sería 2, 2 menos uno, x, 2 menos 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vean que el primer término, cuando n es igual a uno, pues me está dando cero. Entonces al final yo aquí tengo cero, ¿verdad? Más
la serie de n igual a 2, perdón, hasta más infinito de n es de menos uno x n a la... Y bueno, vean que esto era lo que yo ocupaba llegar, ¿verdad? Ya está. Bueno, no, ¿verdad? Por el momento no se parece del todo, pero necesito llegar a esto, ¿verdad? Entonces yo por los momentos tengo esto, ¿ok? Y entonces yo necesito llegar a lo siguiente. Bueno, no, te lo voy a poner por acá. Necesito llegar a que f de x es igual a 1 sobre 1 menos x a la 3. Entonces este 2 lo voy a pasar simplemente a dividir, nada más. Como es constante, entonces pues no pasa nada, ¿verdad? Y hasta ahí estaría bien, ¿ok? Ya el ejercicio ya con eso pues cumple lo solicitado. Yo necesitaba encontrar pues una manera de escribir esta función como una serie de potencias, que fue esto que hicimos por acá. ¿Sí? Y ya con eso ya cumplimos con el ejercicio. Ahora, hay casos en donde piden que este n sea sí o sí cero, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, yo necesito hacer un cambio en el contador. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ese cambio en el contador? Ya, bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si yo quiero que esto acá empiece sí o sí en cero, entonces yo lo que hacía, recuerden, ¿verdad? Por aquí tengo 2, entonces yo necesito restar 2 acá y sumo 2 en los elementos que tienen n. ¿Ok? Y sumo 2, sumo 2 y aquí también sumo 2. ¿Ok? Para que tengan eso en cuenta por acá, ¿verdad? Vean que sumé 2 por acá, por aquí sumé 2 y por aquí sumé 2. ¿Y por qué estoy sumando 2? Porque yo quiero, bueno, tal vez lo voy a poner por acá, porque yo acá necesito restar 2. ¿Ok? Entonces se resta 2 en el índice, se suma 2 en los elementos que tienen n en la serie, dentro de la serie. Si yo quisiera entonces acá sumar, ¿verdad? Si yo sumo acá, entonces resto en los elementos dentro de la serie. Vamos a simplificar un poco esto. Y listo. Bueno, esto también se los explico porque en las series de Maclaurin de uso frecuente, que ahora vamos a ver que se parecen mucho a los polinomios de Taylor que ya hemos visto, la mayoría creo que empiezan en cero, creo. Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta. Bueno, este sigue integración, pero eso lo vamos a dejar para la tarde, ¿ok? Y el resto de temas que siguen. Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas hasta el momento, porque si no tienen dudas o preguntas, entonces nos vemos, ¿verdad?